Vive con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Con motivo del estudio semanal de Descubra la Biblia, nos volvemos a encontrar para abrir las Escrituras y extraer verdades que de verdad necesitamos, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué los cristianos dicen una cosa y hacen otra? ¿Por qué los cristianos, hay cristianos de la carne? Siguen siendo cristianos nominalmente, pero siguen la carne. Estimados, esa es la pregunta, más importante. ¿Por qué decimos ser una cosa y luego nos agarramos a cantazos, insultos, nos comportamos de una manera indecorosa? Cristianos de la carne, ¿de verdad existen tales? Claro que sí. Para ello tenemos que entender lo que el versículo y los versículos de 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, nos habla y nos exhorta. Leamos juntos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sabes, amigo que me escuchas? Aquí en esta primera parte de los 3 versículos, aparece en el griego una expresión cúltica muy interesante, sarkikos, estimados, perteneciente a la carne, a las pasiones. El segundo significado, con la naturaleza y las características de la carne. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque de verdad tenemos una lucha continua. Sabemos lo que queremos hacer, entendemos lo que es bueno, pero nos sale la picardía, la diablura, nos sale a veces expresiones que no debiéramos decir, pero la decimos igual. Pablo había adaptado sus métodos de trabajo a las circunstancias locales durante su ministerio en Corinto. Oh sí, vio necesario presentar el Evangelio con sencillez, debido a la incapacidad de los corintios de comprender las características, más profundas del cristianismo. Debía tratar a la gente de Corinto como a niños espirituales, adaptando su enseñanza a los aspectos más elementales de la religión. No podía tratarlos como adultos espirituales, capacitados para captar las verdades más plenas y profundas del Evangelio. Ni podía considerar que estaban libres de los sentimientos y las ambiciones que dominan y motivan a las personas en este mundo. Entre los corintios había divisiones, pleitos, dolorosas evidencias de que aún estaban dominados por impulsos del corazón natural. Y lo mismo vemos hoy en día en las iglesias, no interesa qué denominación. El espíritu de celos y de malas suposiciones impedía que el Espíritu Santo llegara plenamente a los corazones de los corintios. Entonces, los deseos y sentimientos que dominan el corazón deben ser subyugados por el poder de Jesús, antes de que el ser humano pueda entender y apreciar el plan de salvación. Ahora, sigamos leyendo el resto de estos textos. ¿Qué te parece? 1 de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ahora sigamos con el siguiente. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué triste condición. Porque ellos sabían la verdad, ellos entendían lo que tenían que hacer,
pero seguían tercamente sus propias inclinaciones, sus contiendas, sus celos, sus intrigas, sus novelitas. Cierta vez, escuché a un predicador decir lo siguiente: si una persona manifiesta una vida de carnalidad constante, no es cristiana. Ahora, ¿qué significa la carnalidad? ¿Sabes? Significa simplemente que vives como un incrédulo. Vives de acuerdo con la carne, vives lejos de la influencia de Dios, vives la vida como cualquier persona incrédula. ¿Sabes? Es imposible ser nacido del Espíritu y no experimentar un cambio en tu vida. Un cristiano sin frutos no es cristiano. Es algo nominal, algo que aparenta, pero no lo es. Ahora, ¿cuál es el concepto popular del cristiano carnal? Para ello, vamos a ver los siguientes puntos. Número 1. Esencialmente, esta idea de que una persona puede ser verdaderamente cristiana y vivir continuamente en la carne existe y se ha proliferado. Que el día que va a la iglesia se comporta como un genuino cristiano, pero el sábado noche o domingo está en la pachanga o en el baile. Número 2. La enseñanza es la siguiente: alguien es consciente, pero vive una vida caracterizada por el pecado. Solo a los 6 años de edad hizo una oración o una profesión de fe. Esa persona, es creyente, pero sigue siendo carnal. Entonces, vamos a ver lo que dice el resto de 2 de Corintios. Ahora veamos capítulo 5, versículo 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Amigo, ¿te das cuenta? Esto es claro, ahora han sido hechas nuevas. Analicemos un poco, y esto es importante. En primer lugar, esta nueva norma para justipreciar a los hombres es otro resultado de la muerte y gloriosa resurrección de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, ¿no es cierto? Número 2, el cristiano maduro ve en cada hombre un pecador que debe ser salvado y restaurado a la imagen de Dios. Convirtiéndose así en un candidato para el reino de los cielos, amigos. Esto es relevante. Debemos nosotros diferenciar, darnos cuenta. En tercer lugar, las apariencias superficiales tienen poco valor. Lo que vale es el corazón. En cuarto lugar, desde este punto de vista, una persona de inmensas riquezas podría ser sumamente pobre y una de mucho conocimiento completamente ignorante. Esto, qué paradoja, es rarísimo esto. Pero estimados, es la verdad. A través de los siglos, millones de personas de inclinación carnal han cometido el mismo error. En nuestros días abundan las apreciaciones sobre Cristo desde una perspectiva solamente humana. Los eruditos lo consideran un gran maestro. Los filósofos lo valoran como un exponente de verdad y sabiduría. Por otra parte, los psicólogos lo catalogan como un gran reformador social. ¿Sabes? Los psicólogos lo ven como un profundo estudiante de la naturaleza humana a Cristo.
Y los teólogos lo clasifican como supremo entre los fundadores de las grandes religiones del mundo. Claro que esos hombres, Jesús es, en el mejor de los casos, el más grande, el más sabio y el mejor hombre del mundo. Los doctos y letrados se han esforzado al máximo para reconstruir el fondo histórico y cultural de Jesús humano, pero no han hecho esfuerzos por llegar a una apreciación más profunda de su divinidad y su papel como el que salva a los hombres del pecado. Él quiere sacarnos el estatus de la carne para que vivamos en forma espiritual. Leer la Biblia como si fuera un libro cualquiera, estimados, es ver a Cristo solo a un hombre, como un cualquier otro hombre que era bueno, que tenía características que debemos emular, pero eso es todo. El que es una nueva criatura en Cristo Jesús nunca disminuye la importancia de Cristo histórico, pero va más allá de ese concepto. La nueva criatura en Cristo magnifica al humilde personaje de Jesús como Señor y Dios. ¿Entiendes esto? Amigo, lo hace porque su mente está iluminada por el Espíritu. ¿Sabes? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¡Tremendo! El que tiene una relación personal con Cristo es una nueva criatura porque Dios lo ha recreado por su gracia. Lo ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, amigo. ¿Has pasado por esa experiencia? ¿Estás tú compenetrado, teniendo una relación íntima con Cristo Jesús? Amigo que me escuchas, ha llegado el momento que la verdad sea aplicable en tu vida y en la mía. Pero eso es solo bajo la contemplación diaria que tengamos con Cristo. ¿Sabes? Cuando eso ocurre, esa persona que no podía agradar a Dios antes de ser salva, ahora tiene una pasión de vivir por Cristo. Y lo he visto a través de todos los países que he visitado, que hemos visitado mi esposa y yo, después de las campañas evangelísticas, personas que estaban sometidas al yugo de las drogas, de la pornografía, del crimen, del robo. Cuando conocieron a Cristo, la carne que los llamaba, esas pasiones carnales que los llamaban a romper cada mandamiento de Dios y de los hombres, ahora ya no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque no le nace hacer lo malo, porque ya no vive él, sino vive Cristo en él. Esto es extraordinario, esto es precioso. Hay que tener pasión de vivir por Cristo, amigo, que me escuchas. Entonces, la falsa doctrina del cristiano carnal nos enseña que hay dos clases genuinas de cristianos. ¿Cuáles? Uno es espiritual, el otro es carnal. Esa idea comunica que alguien que genuinamente se convirtió puede aún practicar el pecado. Claro. Estimados, esa persona puede practicar un estilo de vida errado y aún así tener la esperanza de que va a ir al cielo. ¿Te das cuenta? Incluso lo catalogan de la siguiente manera: aceptó a Jesús como Salvador, quizá algún día lo va a aceptar como su Señor. ¿Has escuchado eso? Eso es increíble. Amigo, eso es relevante. Estos profesantes son considerados cristianos sin tener ninguna evidencia de Cristo en su corazón.
ninguna evidencia de regeneración. Porque el que tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas ya no le nacen. Amigo, el idioma tosco, vulgar, ya no lo utiliza. Amigo, ya esas amistades que los llevaban a la tomadera, a pistear, a lo que sea, ya no te nace. ¿Por qué? Porque ya no vives solo, vive Cristo en ti y podrás decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso es vivir espiritualmente con Cristo. Tener una relación íntima con el Maestro es lo máximo. ¿Lo has probado últimamente? ¿Has entrado en una estrecha relación con Cristo? Ninguna evidencia de que tenga deseos de justicia podrá justificar tu comportamiento. Solamente si Cristo está en ti, entonces tus deseos se pondrán en común acuerdo con los deseos del cielo. Pero todo está bien porque han sido catalogados como cristianos carnales. Entonces las iglesias aceptamos a un cristiano carnal que siga con lo mismo del mundo, pero como viene una vez a la semana y da sus ofrendas, no hay problema. No le ponemos protocolos ni nada. Que siga siendo un cristiano carnal total. Es un hermano chévere, es un hermano pana, es un hermano que sí se puede tener porque no molesta a nadie. Esos son cristianos carnales. ¿Qué piensas en cuanto a esto? Puedes escribirnos, puedes chatear, como se usa la nueva palabra en la red social. ¿Dios lo considera así, como un cristiano carnal? ¿Acaso la Biblia no describe cómo es un verdadero cristiano? Claro que sí. Un cristiano verdadero es alguien que en la práctica vive a Cristo, come como Cristo, escucha las cosas que Cristo escucharía. Amigos, en mis pasos, ¿qué haría Jesús? Ese es el termostato que debemos usar, o el termómetro de todos los días. No justificar ciertas pasiones mundanas diciendo todo el mundo lo hace y todavía son buenos ciudadanos y buenos hermanos de la iglesia. Entonces, ¿cuándo va a venir Cristo? Su iglesia nunca va a estar preparada. Ahora, yo he visto que la carne va para ambos lados. Veo un montón de liberalismo en contra de los principios bíblicos, pero veo un fanatismo que creen que están ya a un paso del cielo y se han vuelto más carnales que el otro lado. ¡Ay! Las cartas o comentarios malos y ofensivos que he estado recibiendo últimamente con la lección de escuela sabática, con los sermones, con los estudios bíblicos. Un verdadero cristiano mandaría un mensaje primero reconfortador, hablando y pidiendo a Dios que me ayude a mí a entender lo que Él ya entendió, pero no empieza con insulto y termina con insulto y denigrándolo a uno o al ministerio. Eso es un cristiano carnal, porque cree que tiene la verdad y que es lo máximo y que es la autoridad y que todo lo sabe, y entonces puede ofender a medio mundo porque él ya está a un paso del cielo. ¿Acaso la Biblia no describe cómo es un verdadero cristiano? Si vas a decir algo, dilo como Cristo te pide que lo digas. Ten ese carácter de un verdadero hijo de Dios. Reflexionemos. Si la Biblia no presenta este tipo de categoría como un cristiano legítimo, el cristiano carnal, entonces cada persona que profesa a Cristo
pero no vive por Cristo, estimados, cada persona que no tiene ningún deseo por Cristo, que no tiene ninguna ambición de tener una vida que agrada a Dios, esa persona debería estar muy preocupada, porque es un miembro más, pero tal vez no del cuerpo de Cristo. Ha llegado el momento que nos demos cuenta de que los extremos muestran que somos de la carne. Los fanáticos, los liberales, los que se van a un punto nada más y remachan eso. Amigo, Cristo nos llama a ser verdaderos hijos espirituales del reino. Ahora, ¿por qué no analizamos un poco la dinámica, no es cierto? Veamos en este momento. Número 1, la nueva naturaleza no es producto de alguna, virtud moral que algunos afirman que es inherente en el hombre y que solo necesita crecer y manifestarse. Tú no eres un filósofo griego. Tú no eres un gran pensador que piensa y nunca aplica. Tú eres un hijo del reino. Tú eres un representante de Cristo en la tierra. Tú eres una persona que está teniendo una relación con Cristo. En segundo lugar, hay miles de seres humanos con reconocida moralidad que no profesan ser cristianos y no son nuevas criaturas. Son gente buena, pero ser bueno no es suficiente para llegar al cielo. Estimados, vemos nosotros, en tercer lugar, la naturaleza nueva no es simplemente el producto de un deseo, es una resolución de hacer lo recto. Número 4. La naturaleza nueva no es un asentimiento mental ante ciertas doctrinas, no lo es. Amigo, la naturaleza nueva no es un cambio en el que se abandonan un conjunto de opiniones o sentimientos a cambio de otros. En séptimo lugar, la naturaleza nueva no es ni siquiera sentir dolor por el pecado. ¿Sabe lo que es la naturaleza nueva? Aquí te puse algunos puntos. Es el resultado de la presencia de un poder sobrenatural dentro de la persona que produce su muerte al pecado y su nuevo nacimiento. Número 2, renacer a la semejanza de Cristo, ser adoptados como hijos e hijas de Dios y marchar por un nuevo camino es el móvil del cristiano, es la meta del cristiano. Eso es la nueva naturaleza trabajando en ti. En tercer lugar, ser hechos participantes de la naturaleza divina para que así se nos conceda la posesión de la vida eterna. Qué relevantes estos puntos, qué importantes que los comprendamos. Ahora, me gustaría ir contigo y que leamos juntos El Camino a Cristo, página 63. Y fíjate lo que dice. Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que querráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podréis decir: aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Sigamos leyendo. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos: no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. Maravilloso es el poder de Dios. No podemos ser cristianos de la carne. Debemos cambiar ese proceder. Debemos poner nuestra mirada en Cristo y vivir en una relación íntima con Él. Esto es muy importante. Y es por eso que el Señor te está diciendo, déjame entrar en tu corazón. Así lo dije en un llamado de una campaña en Latinoamérica. Se paró una madre y su hijo y me pidieron si yo los podía bautizar. Le dije que el próximo sábado lo haría. Cuando el esposo escuchó que era conocido en ese pueblo como el más malo, el más macho, el más peleonero, me amenazó con una golpiza o con matarme. Ese día decidí igual bautizar y que el ángel de Jehová se encargara del resto. Cuando bauticé a la dama y al hijo, vi allá atrás que estaba la figura de este hombre grande, una figura de un hombre agrio. Pero a medida que estaba pasando el bautismo y yo oraba y hice el llamado al arrepentimiento, vi las lágrimas caer, porque Cristo lo había tocado a él también. Meses después, él también se bautizó. No podemos ser cristianos de la carne. Acepta a Cristo hoy en tu vida. Oremos. Padre que moras en el corazón, Padre celestial, que tú quieres transformarnos a nosotros de cristianos supuestamente de la carne a verdaderos cristianos que viven bajo el Espíritu y la sangre vicaria de Cristo Jesús. Aceptamos el desafío, queremos ser verdaderos hijos del reino. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza que eleva el poder divino, es la ofrenda de Dios.